Muy bien, continuamos con nuestro estudio de Lucas, así que vaya conmigo a Lucas capítulo 16 y hoy vamos a ver los primeros versículos de este capítulo. Lo que vamos a hacer es que vamos a ir leyendo a medida que vamos estudiando. Es nuevamente una parábola y si tiene título probablemente tenga ahí parábola del administrador astuto o del mayordomo infiel y quizás puede tener otro título, pero el Señor Jesucristo enseñó por parábolas, que eran historias comunes, ¿no?, de lo cotidiano, donde Él trataba de dejar una lección, no tanto los personajes en sí, como lo sería una alegoría, pero sí tratar de sacar una lección. Y esta en particular es un poco difícil. A cada uno de los que nos toca enseñar la palabra del Señor, la Biblia habla de diversos temas, de todos los temas que uno se puede imaginar. Pero hay temas que son un poco delicados y a veces a algunos no nos gusta hablar y quisiéramos saltarnos porque queremos eludir esa responsabilidad. Pero ese es el beneficio y la bendición de estudiar la Biblia sistemáticamente. No proponemos el tema que queremos hablar, la Biblia nos propone lo que quiere decir a nosotros. Pero hay un tema delicado en nuestro mundo y mucho más en el ambiente de las iglesias, y que es el tema del dinero. Cuando tenemos que hablar de dinero, la cosa se pone un poco complicada. Cuando tenemos que hablar de dinero en nuestro matrimonio se pone complicado. Cuando tenemos que hablar de dinero en un trabajo es complicado. Cuando tenemos que hablar de dinero desde aquí adelante en la iglesia también es delicado. Y no queremos hacerlo mal, pero tampoco rehuir lo que está enseñando el Señor Jesucristo. Él enseñó, como dijimos, por parábolas. El Señor dio más de 40 parábolas en el Nuevo Testamento, y muchas de ellas tienen que ver con precisamente el dinero. Se dice que casi un tercio de las parábolas que el Señor enseñó tienen que ver con el dinero. Ahora, ¿cuál es la particularidad de estas? El Señor dijo que iba a enseñar por parábolas para que los que tienen oídos para oír entiendan lo que dicen las parábolas, ¿no? Lo dice en Mateo capítulo 13, porque los discípulos le preguntan con la parábola del sembrador. Dice, ¿por qué enseñas así? Bueno, para que los que teniendo corazón para oír entiendan, y los que no entiendan les sean escondidas aquellas verdades del reino. Pero esta parábola parece que también se nos esconde a aquellos que queremos tener oídos para oír, ¿no? Pues no es una parábola fácil de interpretar y mucho menos sacar aplicaciones también para ella. Y como vemos allí en nuestra Biblia y en Lucas capítulo 1, comienza diciendo, dijo también a sus discípulos, ¿no? Capítulo 16, verso 1 de Lucas, comienza así, dijo también a sus discípulos. Entonces esta parábola va dirigida, ¿no?, y diseñada para ayudar a los creyentes, ¿no? Y sin duda son los creyentes los que han de entender las verdades del reino. Pero está diseñada para hablarles, y lo va a decir allí a través de la parábola, a los hijos de la luz, ¿no? A todos que forman parte del reino de Dios, a ti y a mí, si eres un hijo o una hija de Dios. Y es una parábola que tiene que ver con, como dijimos recién, con el dinero. Y dijimos ya un tercio de las parábolas que el Señor enseña hablan de esto. Entonces es algo importante. ¿Y por qué? Bueno, porque todos los días... Bueno, ayer con los jóvenes hablamos acerca de las posesiones, ¿no? Y aun siendo jóvenes, de cómo aprender a relacionarnos con el dinero, porque no es fácil caer en el engaño de que el dinero, es fácil caer en el engaño de que el dinero lo es todo, y también en que el dinero simplemente es útil, y como que yo lo sé manejar, ¿no? Cuando yo creo que lo tengo, probablemente es porque el dinero o los bienes me tienen a mí, ¿no? Y el Señor quiere enseñar, pero es bien particular, ¿no?, a lo que va a enseñar hoy. Esta ilustración que va a tener esta parábola nos quiere mostrar cómo debemos vivir los creyentes, el pueblo de Dios. Y vamos a leer los primeros versículos. Los primeros 8 versículos dice así: dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo, y éste fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti?
da cuenta de tu mayordomía porque ya no podrás ser mayordomo, no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía, cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré, para que cuando me quite de la mayordomía me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo, 100 barriles de aceite. Y él le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto ahí, escribe, 50. Entonces dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Y él dijo, 100 medidas de trigo. Y él dijo, toma cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de la luz. Vamos a orar un momento. Señor, queremos pedir sabiduría de lo alto y que tu Espíritu Santo nos enseñe, use esta palabra para enseñarnos a cada uno conforme a nuestra necesidad. Todos y cada uno de los que estamos aquí administramos bienes, dinero, y no queremos hacerlo incorrectamente, pero también queremos sacar las lecciones aún de un mal ejemplo como este. Enséñanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Como dijimos al comienzo, dice que esta parábola es para nosotros, para los discípulos, para aquellos que han decidido seguir a Jesús. Y esto no quiere decir que no había otros escuchando. Más adelante vamos a ver que habían allí, ¿no?, otros fariseos también escuchando estas enseñanzas. Pero en el verso 14 nos dice que oían también, dice, todas estas cosas los fariseos, y los describe, que eran avaros, ¿no? O sea, que amaban el dinero y se burlaban de él. Y se burlaban por lo que había dicho. Y ya vamos a ver qué es lo que tenemos aquí. Entonces, los fariseos se están burlando, están tratando con desprecio al Señor Jesucristo, ahora por la enseñanza que está dando, y sin duda lo que esperaríamos de las personas que no entendieron la parábola, ¿no? Como dijimos, las parábolas son para los hijos de luz, ¿no?, para que puedan entender las cosas que tienen que ver con el reino de Dios. Entonces, fueron diseñadas para los discípulos, pero también para mostrarles a aquellos que aman el dinero cuál es el error en el que están, ¿no? Así que allí, entre la multitud escuchando, hay muchos, pero la enseñanza y la parábola va para los discípulos, ¿no? Como dijimos, para ocultarles la verdad debido a su incredulidad y dar una lección a sus discípulos y también a nosotros en el día de hoy. Entonces, vemos esta historia, la primera parte, ya vamos a leer lo que continúa, pero es extraño encontrar aquí en la historia, normalmente tenemos historias que tienen un héroe y un villano, pero aquí vemos que al parecer todos son personas corruptas. Vemos ahí un mayordomo que no administra bien los bienes, va con los deudores, hace ahí algo medio tránsfuga, diría alguien, ¿no? Hace un arreglo allí, y después, más encima, el amo alaba a este hombre por hacerlo así. Y nosotros decimos, no entiendo. No entiendo lo que quiere decir el Señor. ¿Cuál es el punto que nos quiere enseñar? Entonces, nos parece extraño que el Señor Jesucristo tome esta historia, pero es precisamente lo que el Señor quiere plantear aquí. Normalmente Él pone las cosas, como diría alguien, patas para arriba, ¿no? Con las historias que enseña Jesucristo, ¿no? Porque es contracultural. Lo que ellos esperaban era, si fuera un maestro moral, que Él reprochara o que la persona de la historia reprochara lo que hizo este hombre, pero es alabado, ¿no? Quizás uno esperaría que el mayordomo se arrepintiera y dijera, como el hijo pródigo, lo que acabamos de ver la semana pasada, que también desperdicia los bienes, pero ¿cuál es la actitud de él? Se arrepiente y dice, yo no soy digno, he pecado contra el cielo y contra ti. Y uno quizás esperaría esa actitud, pero no. Es todo quizás contrario a lo que esperaríamos. Pero el Señor muchas veces lo hizo a propósito para enseñarnos algo. Vemos en otra de las parábolas, ¿se acuerda la parábola del juez injusto? ¿Se acuerdan? Que venía una mujer a pedirle que lo atendiera y no lo atendía, ¿no? Y pareciera,
recordemos que las parábolas dejan una enseñanza, no tenemos que tomar los personajes y que el juez es Dios, no, porque ahí nos equivocamos. Pero ahí el Señor Jesucristo quiere dar la enseñanza de que así como la mujer insiste y por insistir es escuchada, y les dice, así es como deben orar, no claudicar en pedir al Señor. Y así tenemos historias donde Él utiliza personas malvadas para demostrar un punto, y en este caso es lo que hace. Ahora, no hay nada en esta parábola que sea oculto, que tenga un significado ahí más místico. Simplemente es una historia sencilla, pero que molesta precisamente a las personas, porque Jesús, después en el verso 9, les dice: yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas fallen, porque van a fallar, os reciban en moradas eternas. O sea, está diciendo, hagan como este hombre, malo. Y uno dice, ¿cómo el Señor me va a incitar a mí a imitar a alguien malo? Pero el Señor es lo que nos está diciendo. Hacer lo que Él hizo. Es un problema para algunas personas que Jesús diga, sigan el comportamiento de esta persona que es derrochadora, que malversó los fondos, que es engañosa, que es ladrona, que es conspiradora, que no tiene principios morales. Sigan ese ejemplo. Sin duda, esto no es casualidad que sea colocado aquí por Lucas después de la parábola del hijo pródigo, donde vemos que de esto también se trata de un administrador pródigo, ¿no? Pródigo significa alguien que despilfarra, alguien que malgasta, porque el hijo desperdició todo y no previó para su futuro, sino que él lo malgastó todo. Aquí tenemos un hombre que desperdició todos los bienes que tenía bajo su control, pero hace algo diferente el hijo pródigo. Este hombre sí previó para su futuro. Y quizás ese sea el vínculo entre la parábola anterior y esta. Pero sin duda es sorprendente que el Señor tome esta historia para dejarnos una enseñanza, o incluso decirnos, sean como este hombre. Entonces, veamos un poco la historia para que entendamos cómo la escucharon aquellos que estaban ahí presentes, Dice que había un hombre rico que tenía un mayordomo. Para tener un mayordomo debía ser un hombre con bastante riqueza, para dejar la administración a otras personas. Estaba lejos, probablemente de sus bienes, y dejó a alguien para que administrara. Probablemente este hombre, este mayordomo, también se convirtió en un hombre importante, porque él también tenía que negociar con otros dueños de otras propiedades y hacer negocio, como lo hace aquí, que solamente se nos da 2 ejemplos, pero dice que llamó a cada uno. La idea allí es que fueron muchos y quizá todos los deudores, Simplemente se nos da 2 ejemplos para que entren en lo conciso de esta historia. Pero este es un hombre importante que tiene una lista allí extensa de deudores de su amo, y lo que él ha hecho es, este hombre rico, es contratar a este, podríamos decir, gerente, administrador, y ponerlo a cargo de todos sus bienes, porque él no está allí presente para hacerlo. El término administrador o mayordomo es oikonomos, en griego es de donde viene la palabra economía, Si la separamos, viene oiko, que significa hogar o casa, y nomos viene ley. Él era quien tenía la ley allí en su hogar, en su casa, para administrar. De ahí viene la palabra administrador o economía. Era alguien que tenía una autoridad delegada, sin duda, pero él actuaba a nombre del propietario. Si él decía, esto lo vamos a vender, él tenía la autoridad como si fuera el propietario para venderlo, o para comprar algo, o para hacer negocios, Él administraba todas las cosas y administraba también las deudas. Por lo tanto, él tenía responsabilidad, Tenía una responsabilidad aquí. Y no solo tenía responsabilidad, sino que también tenía el poder para actuar en nombre de este propietario, que era muy rico. Entonces, él, como un administrador de muchas riquezas, también había alcanzado probablemente un estatus social, y lo vemos porque más adelante él dice que va a perder todo eso, y él dice, yo no quiero
trabajar forzosamente, no quiero ocupar una pala, no quiero mendigar, eso es vergonzoso. ¿Cómo voy a bajar a ese nivel? ¿No? Es lo que podemos inferir de lo que nos está diciendo aquí. Entonces, ¿qué nos dicen los primeros versículos? Que este hombre rico tenía este mayordomo y este había sido acusado por derrochar sus bienes. Este administrador ha estado desperdiciando los bienes de su dueño, ¿no? Ha estado desperdiciando las posesiones de este hombre. La palabra ahí, desperdiciar, es la misma palabra que se ocupa para describir al hijo pródigo, ¿no? En la parábola anterior, ¿no? Está derrochando. No es necesariamente malversación, ¿no? No es necesariamente que él se está quedando con estos bienes, sino que él es un administrador. Y en realidad es un mal administrador de estos bienes, ¿no? Está poniendo dinero donde no tiene que poner, ¿no? Está dejando pasar ciertas cosas, está desperdiciando, ¿no? Y no es que ha obrado un plan astuto para malversar y aprovechar, sino que simplemente es irresponsable, o podríamos decir incompetente, en esta tarea hasta este punto de la historia. Entonces este hombre rico actúa inmediatamente en el verso 2 porque le llama y le dice: ¿qué es esto que he escuchado de ti, ¿no? En cuanto a tu mayordomía, porque ya no podrás ser más mayordomo. Entonces él lo llama y le dice: ¿qué es esto? ¿No? La palabra ahí acusado es interesante. Recordemos, uno de los nombres de Satanás es acusador. ¿Sabe cuál es ese nombre? Diablo. Diablo significa acusador y es esa palabra que se ocupa aquí, ¿no? Como verbo para referirse. Es una calumnia grave, ¿no? Legítima contra este hombre, incluso podríamos decirlo diabólica en algún sentido para graficarla. Entonces él lo llama y dice: ¿qué es esto que he escuchado de ti? ¿No? Entonces este hombre rico, quizás si usted fuera el hombre rico, lo que haría es despedirlo enseguida, ¿no? Y decirle: ¿sabes qué? Deja tus cosas aquí, ya no trabajas más acá, ¿no? Y si alguna vez tiene algún administrador o algún gerente en su empresa, es quizás lo que debería hacer. Pero es interesante que este hombre no le dice eso, y quizás tiene una oportunidad este mayordomo de tomar ciertas acciones antes de irse, ¿no? Y eso es el corazón de la historia. Entonces este hombre rico quiere quizás algún registro de su irresponsabilidad, quiere saber exactamente lo que pasó, ¿no? Quiere ver, como diría un contador, quiero ver los libros, quiero ver lo que pasó, ¿no? Quiero ver allí exactamente qué es lo que ha pasado con mi dinero o mis bienes. Y este hombre, este mayordomo, se da cuenta que está perdiendo su trabajo, por lo tanto, recordemos, estamos hace 2000 años atrás. Lo más probable es que este mayordomo vivía en una de las propiedades de su jefe, ¿no? Como quizás no mucho tiempo atrás, especialmente en los campos, las personas, ¿no?, viven en las propiedades de los dueños de la tierra. Entonces él dice: ok, ya no voy a tener trabajo, por lo tanto no voy a tener no solamente mis ingresos, sino que no voy a tener un lugar donde vivir, no voy a tener un lugar donde comer, voy a perder todo, ¿no? Él va a perder su casa. Está perdiendo también sus ingresos, está perdiendo también su reputación, porque ahora todo el mundo va a saber que es un derrochador, un incompetente, un mal administrador, irresponsable. Entonces se pregunta: ¿qué haré? Interesante pregunta, ¿no? ¿Se acuerda cuando vimos en otra de las parábolas anteriormente, creo que es en el capítulo 12, cuando había un hombre que tenía mucha cosecha, ¿no? Y dice: no me entran en mis graneros, y hace la misma pregunta: ¿qué haré? ¿No? Para ver hacia su futuro, y es lo que nosotros muchas veces también nos preguntamos. Entonces, él se da cuenta de que cuando le quiten la administración, cuando esto suceda, lo van a despedir, la gente ya no va a tener ninguna relación con él. Entonces, él dice: ¿qué haré para que cuando esto pase me sigan recibiendo en sus casas? ¿No? Entonces, aquí él encuentra una manera de salvarse, ¿no? Él dice: tengo que tener un lugar donde vivir, tengo que tener un ingreso, tengo que tener un futuro, tengo que prever para mi futuro. ¿Qué voy a hacer para asegurar mi futuro cuando mi jefe, mi amo, me quite mi administración? Él dice, fíjese, verso 3, soy muy
no soy fuerte para acabar, ¿no? Me da vergüenza mendigar. Él no quiere ningún trabajo manual, ¿no? El trabajo duro no es lo suyo, sin duda. No quiere siquiera llegar a ser un trabajador esforzado, mucho menos a mendigar. Entonces, tiene un momento de inspiración, ¿no? Como diría ahí, ¿quién fue? Arquímedes, que dijo Eureka, ¿no? Se le prende la ampolletita, ¿no? ¿Cómo decimos acá? La lamparita, ampolleta en Chile, la lamparita, y viene este momento de inspiración. Y esto es lo que él piensa, ¿no? Él tiene que tener un futuro que sea beneficioso, tiene que tener un futuro que sea cómodo para él, un futuro que le proporcione todo lo que él necesita, y dice, sé lo que voy a hacer. Y este momento de inspiración, esta es su brillante idea. Necesito personas que me reciban, ¿no? Porque mi jefe ya no me va a recibir, pero necesito a alguien que me reciba. ¿Qué es lo que hace? ¿Quiénes son esas personas? Y gente que él ha tenido relación a través de su gestión, o más bien de su mala gestión. Entonces, él dice, esto es lo que yo voy a hacer, ¿no? Hay muchas personas que tienen deudas. Si usted ha tenido una deuda o tiene una deuda, ¿cómo nos ponemos cuando tenemos deuda? Y haríamos lo que sea para sanar esas deudas, ¿no? Y a veces hacemos cosas incorrectas también para salvar esas deudas, lo que sea para quedar en un arreglo. Entonces este es su plan. Voy a ponerme en contacto con todas estas personas que tienen deudas, las principales, y voy a ir una por una y voy a empezar a descontar sus deudas. Y este sin duda es un plan astuto, ¿no? Voy a descontar sus deudas porque se van a ver después de esto en una obligación conmigo. O sea, este es el principio. Les voy a hacer un favor porque así me van a deber un favor. El mundo funciona así, ¿no? No se sorprendan, no nos tapemos el sol con un dedo. Así funciona el mundo en el que vivimos, ¿no? Yo te hago un favor y tú me des un favor. Así es, para conseguir un trabajo, para un montón de cosas. Y el Señor simplemente está reconociendo algo que pasa no solamente ahora, esto pasa a través de la historia de la humanidad. Y esto es lo que el hombre está haciendo. Entonces, el verso 5 dice que llama a uno de sus deudores y dice allí, llamando a cada uno. La parábola nos da 2 ejemplos, pero dice que llamó a cada uno, o sea, no sabemos cuántos, probablemente muchos, ¿no? Si tenía muchas propiedades, tenía muchas relaciones, muchos negocios, eran muchos deudores. Entonces él va con uno y le dice, ¿cuánto debes? 100. Ok, anota ahí, rápido. Fíjese, los detalles son interesantes. Dice, verso 6, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe. Si alguien le dice, ¿no? ¿Cuánto debes? Tanto. Anota ahí, rápido, la mitad. ¿Usted lo piensa? Lo más probable es que no, usted firma nomás, ¿no? Cuando normalmente le proponen un negocio que es como que le va a salvar y que le va a ayudar y va a prever para su futuro, uno no se da cuenta y uno firma nomás, ¿no? Así como funcionan los sistemas piramidales, ¿no? Por si acaso, ¿no? Normalmente le dicen, mira, aquí con esto tú vas a ganar, tienes que firmar, hazte socio, ¿no? Y un montón de gente cae. ¿Por qué? Porque ante la premura de ver hacia el futuro y ver qué es beneficioso para mí, ¡pum!, vamos nomás. Bueno, así hicieron estos hombres, ¿ok? Bastante descuento, ¿no? 50% de descuento de tu deuda, allí está. Y es así como actúan precisamente los estafadores. Los ladrones siempre tienen prisa, ¿no? Y no dan tiempo para pensar. Al otro se nos dice que se les descuenta un 20%, que era bastante también para todo lo que debían. Ahora, sin duda, esto es una forma astuta de engañar a su amo, ¿no? Pero de tal manera que él asegura que todas estas personas ahora tienen una obligación hacia él. Ahora me deben un favor. Y cuando llegue el momento en que yo me quede sin casa, sin futuro, sin un lugar, voy a ir a estas personas y le dice, ¿te acuerdas de mí? Ah, sí. Vos me hiciste un favor. ¿Te acuerdas lo que hice por ti? Entonces, en este asunto, tenemos que reconocer que todos nosotros, más de alguna vez quizás hemos actuado de esta manera, ¿no? Para prever incluso para nuestro futuro, ¿no? Y porque así es como funciona el mundo y así es exactamente como lo vemos a diario. Ahora, en el verso 8 es el punto quizás de inflexión,
Porque aquí es donde este amo, porque dice, y alabó el amo al mayordomo por haber actuado o haber hecho sagazmente, como dice otras versiones, por haber actuado con astucia. Y Jesús aquí introduce este elemento que nos impacta en esta parábola y que es lo que hace difícil su interpretación y mucho más su aplicación. Porque aquí es el impacto que su amo alabó al mayordomo injusto. Ahora, ¿por qué lo alaba? ¿Qué es lo que nos dice el texto? No lo alaba por su incompetencia, ni por desperdiciar, ¿no? Por su prodigalidad, diríamos de alguna manera. No lo alaba por su engaño, sino que lo alaba porque actuó astutamente. Su dueño lo alababa porque él actuó de manera astuta. Entonces, como dijimos, así es como funciona el mundo. Todo el mundo es relativamente corrupto, ¿no? Todas formamos parte de un funcionamiento de este sistema y uno asegura su futuro de cualquier manera que pueda. Las personas forman parte de este sistema, incluso nosotros también somos propensos a actuar de esta manera también. La astucia es lo que ha llevado a muchas personas a asegurarse su futuro, a lo menos de manera material, ¿no? La forma en cómo se hacen esos negocios. Mire, usted ve, las grandes riquezas de este mundo no se han hecho por ocupar más fuerte la pala. Han sido astutos cuando, ya sea utilizando información confidencial o que es reservada para hacer negocios, y así es como hacen sus grandes fortunas. La mayoría de estas personas no lo hacen con el sudor de su frente y aseguran su futuro. Ahora, el verso 8 menciona algo, describe a estas personas, dice, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de la luz. Y Jesús, quizás nos preguntamos, ¿Jesús está elogiando a esta persona o a este tipo de persona? Y esto es lo que nos preocupa y ha preocupado a los grandes estudiosos de la Biblia a través del tiempo, porque comprenderíamos nosotros que quizás, el dueño va a elogiar a este administrador y lo va a aplaudir por su astucia, pero ¿por qué Jesús elogia a estas personas? Bueno, dice ahí cuando dice que en la NBI dice que elogió al administrador de riquezas mundanas por haber actuado con astucia. ¿Y cómo se describe ahí la forma de haber actuado con astucia? Es un verbo que significa que ha considerado, estableció un plan, ¿no? Desarrolló un plan con mucho ingenio, ¿no? Aprovechó cuidadosamente una oportunidad, ¿no? O sea, vio la oportunidad y la aprovechó. Ese es lo que describe este verbo, ¿no? Y utilizó esa situación para asegurar su futuro, para beneficiar su comodidad futura. ¿De qué manera? Como lo vimos ahí, reduciendo las deudas de otras personas, ¿no? En vez de reducir sus deudas, lo que hizo fue endeudar a esas personas ahora con él, ¿no? Entonces, él había hecho este bien a otras personas, un bien inmenso, pero ahora ellos están en deuda con él por su generosidad. El punto es este, ¿no? Y Jesucristo es bastante directo, que él está diciendo que las personas pecadoras de este mundo actúan para asegurar su propio beneficio futuro de manera muy inteligente, muy ingeniosas. Aprovechan cada oportunidad, usan los recursos que tienen con astucia, ya sea honesta y mayormente deshonestamente, para asegurar el mejor futuro que puedan para ellos. Así operan los hijos de este siglo, eso es lo que está diciendo Jesús. Entonces, él aprovechó al máximo su oportunidad, hace un plan impresionante, muy bien diseñado. Así obran los hijos de este mundo, es lo que está diciendo Cristo. Ahora, ¿quiénes son? Los pecadores, la gente de este mundo, los que no pertenecen al reino, los que no creen en el Señor. Así como mencionábamos recién, es como funciona este mundo temporal, este mundo pasajero.
se idean planes, se consideran todo lo imaginable de manera ingeniosa para ganar dinero, ¿no? Y para asegurar su futuro y el futuro de las personas que le importan, ya sea de manera honesta, pero mayoritariamente de manera deshonesta. Ahora, se trata principalmente de si puedo salirme con la mía, como diría alguien, ¿no? Todos los planes para asegurar su futuro, inversiones de cualquier tipo, estrategias de todo tipo para asegurar su futuro, y se utilizan y se aplican con todo tipo de ingenio. Hace el año pasado o antepasado, un amigo me contactó, me dice, mira, cuando recién salió lo de la inteligencia artificial, me dice, hay una moneda, una criptomoneda que uno tiene que ir y ella invierte por ti, pero tú tienes que hacer y poner tantos dólares y todos los días poner ahí que la inteligencia artificial va a invertir por ti. Bueno, funcionó un tiempo para algunos, ¿no? Como no se sabía mucho, esto hace 2 años casi, bueno, eso fue un fraude, ¿no? Que todavía está en juicio en algunos países, acá en Argentina y en España. Y muchos cayeron. Era bastante ingeniosa como se presentaba, ¿no? Yo no sé invertir, la inteligencia artificial, le enseñamos cómo lo haga por mí, fantástico. Y obviamente lo que idearon el plan, se salieron con la suya, aseguraron su futuro. Los que pensaban asegurar su futuro cayeron en este engaño. Pero, como lo vimos aquí, hay personas que no hacen muchas preguntas, simplemente ven algo lucrativo y, como dicen ahí, escribe rápido ahí, firma, y muchos caen, ¿no? Entonces Jesús lo que está diciendo aquí es que los hijos de este mundo son más astutos que los hijos de la luz. Es lo que dice el verso 8, ¿no? Los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. ¿Qué puede significar eso? Lo vemos a través del Nuevo Testamento, que los creyentes son llamados hijos de luz. Lo vemos en Efesios capítulo 5, verso 8, ¿no? No sé, vosotros sois fruto, dice ahí, ¿no? De la luz, y debemos actuar de acuerdo a eso, ¿no? No somos de este mundo, dice el Señor todo el tiempo, pero estamos aquí. Ahora, esta generación de este mundo malvada, este mundo incrédulo, opera con todo este tipo de orquestación, como dijimos, honesta o deshonestamente, lo que sea necesario, porque no todos son deshonestos. Hay gente que es muy inteligente y sabe invertir bien y establece un plan para asegurar su futuro, ¿no? Entonces hay que también destacar que hay gente inteligente, pero aprovecha cada oportunidad para asegurar su futuro, la gente de este mundo. Y Cristo está diciendo, son más astutos que nosotros los hijos de luz. ¿Qué podría decir Jesús con eso? Vamos al verso 9. Le dice, ganad amigos por medio de las riquezas injustas para que cuando éstas fallen, y ponemos un paréntesis, porque cuando habla de riquezas injustas, está hablando no de las riquezas que se ganan injustamente, está hablando de las riquezas de este mundo. Y dice, cuando éstas fallen, y podemos agregar ahí, porque van a fallar, dice, os reciban en moradas eternas. Y ahí es como les interpreta esto a sus discípulos y para nosotros. ¿Qué hizo este hombre? ¿Qué hizo este administrador? Él utilizó todo lo que tenía, sus bienes o lo que le quedaba, su riqueza de la injusticia, para comprar viviendas para su futuro temporal. ¿Él qué hizo? Aseguró su futuro temporal, ¿no? Y eso es lo que hacen los hijos de este mundo, ¿no? Y es lo que han hecho por siempre. Ahora, ustedes, dice Jesús, deben ser al menos tan astutos como ellos. Y esto es muy común, lo hemos visto en las parábolas de Jesús, ¿no? Que va desde lo menor a lo mayor. Y ahora lo explicamos. Esto es lo que está diciendo Cristo. Si los hijos de este mundo, pervertidos, malvados, de esta manera usan todos los enfoques imaginables para asegurar su futuro temporal, ¿no deberían ustedes, los hijos de luz, tener cuidado con cómo actúan con respecto a su futuro eterno? Y ese es el punto. Lo repito, va de lo menor a lo mayor. Si las personas de este mundo establecen planes completamente ingeniosos, inteligentes para asegurar su futuro temporal, ¿no deberíamos nosotros, los hijos de luz, tener cuidado en cómo
actuamos con respecto a nuestro futuro eterno. Por eso dice, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, ¿no? Y esa es la enseñanza. ¿Qué nos está diciendo? Usa tu dinero, tus bienes, tus posesiones, tu riqueza, aunque sea parte de este sistema. Aquí se ocupa muchas veces la riqueza en el Nuevo Testamento ocupando la palabra Mamón, que era el dios de ese tiempo de los filisteos, que era el dios del dinero, ¿no? Entonces el Señor está diciendo, estas riquezas injustas que son parte de este mundo pasajero, va a fallar, ¿no? Y dice ahí, para que cuando fallen, porque va a fallar, así que toma todos estos bienes, tu riqueza que va a fallar, porque no podemos llevarla con nosotros, ¿sí? ¿Podemos llevarnos a la eternidad algo de este mundo? Nada. Todos entendemos esto, por lo tanto, esta riqueza injusta, esta riqueza que en sí misma no tiene ninguna virtud, no tiene ningún valor moral, no tiene ninguna justicia, úsalas para comprar amigos que te reciban en las moradas eternas. Compra amigos. Este hombre de la historia compró amigos que lo reciban cuando él cayera, ¿no?, de su posición. Y Jesús nos dice, usa estas mismas riquezas, pero para lo eterno, para que también te reciban en moradas eternas, que seas bienvenido cuando llegues a la eternidad. Mencionábamos recién que en el capítulo 12 de Lucas, en el verso 16, hay un hombre rico que tiene mucha producción y él hace lo mismo. ¿Qué haré ya que no tengo dónde guardar todos mis frutos? Y nosotros conocemos la historia. Y él dice, diré a mi alma, muchos bienes tienes guardados, para muchos años, descansa, come, bebe, regocíjate. Y quizás suena como se escuchan a los predicadores de la prosperidad, ¿no? El Señor te quiere dar mucho, pero la historia, la parábola del capítulo 12 de Lucas dice que Dios le dice necio. ¿Se acuerda la historia? Esta misma noche vienen a pedir tu alma. ¿Y de quién será lo que has preparado? ¿De quién será todo lo que has guardado? El hombre acumula tesoros para sí y no es rico para con Dios. Necio. Tienes todo este dinero y morirás y dejarás todo lo que tienes. ¿De quién será? ¿Te puedes llevar algo? Nada. Escuchaba esta semana, no sé si lo ha visto, está en las redes sociales, hay un economista, alguien que habla de economía, que le contaba un taxista. Y le dice, tengo una frase, si dejaste herencia, sacaste mal las cuentas. Y dice, no, esa es una cita de un economista, creo, italiano, ¿no? Que hablaba de eso, ¿no? De cómo la herencia es un error de cálculo. Y ahí contaba la historia después de un hombre que a sus 80 años, ¿no?, dice, me di el gusto, invité a toda mi familia a pasar mi cumpleaños 80 a París, ¿no? Y les pagué todo, una semana ahí de fiesta. Y después uno de los hijos, más o menos bien práctico, le dice, pero... porque él le agradece, dice, convengamos que tú pagaste todo. Sí, lo pagué con tu herencia, le dice. Más allá de las posiciones que podamos tener respecto a lo que vamos a dejar. Pero lo que vamos a dejar no va a ser tuyo. La historia nos cuenta que la mayoría de las veces lo que queda a los que vienen, normalmente toman el camino del hijo pródigo, a lo menos en la primera parte, ¿no? Porque nos podemos llevar algo. Nada. ¿De quién va a ser todo eso que tenemos? Entonces el Señor está diciendo, esto es lo que hacen los hijos de este mundo con las riquezas injustas. Tratan de asegurar su futuro temporal y eso es lo que pueden hacer. Pueden asegurar un futuro temporal hasta que mueran y luego esas riquezas van a fallar, porque es lo que dice ahí, para que cuando fallen, porque va a fallar esa riqueza. Entonces no podemos llevarlo con nosotros, pertenecen a este mundo. Entonces hay una manera asombrosa, y yo creo que esto es parte de la misericordia y gracia del Señor, en que esas riquezas pueden llevarse. Pueden llevarse esa riqueza que no va con nosotros, ¿no? Pero queden aquí y nos puedan hacer amigos que nos reciban en las moradas eternas. ¿Cómo se hace eso? Invirtiendo mis bienes, y esto no tiene que ver simplemente en mi dinero,
en el reino del Señor, en algo que traiga salvación y bendición espiritual, no solamente a ti, sino que a otros. Tenemos ahí al fondo unos sobrecitos, que es una ofrenda misionera para apoyar a otros que están haciendo la obra en otro lugar, donde nosotros no podemos llegar. Y nosotros podemos decir, no, pero muy poco. Nada es poco en las manos de Dios. Que no te engañe, acá creo que nos hemos esforzado en nunca pedir nada en este lugar. Pero la Biblia nos enseña en cómo relacionarnos con nuestro dinero. Y ya vamos a ver que tampoco es tan nuestro. Usa lo que tienes para comprar amigos en la eternidad. Esto es lo que el Señor está diciendo. ¿Se acuerdan? Mateo 6, Él dice, no acumulen para sí tesoros en la tierra, porque en la tierra se corrompen por la polilla y el orín, los ladrones minan y hurtan, ¿no? Sino que acumulen para sí tesoros, ¿dónde? En el cielo. ¿Cómo se hace eso? Donde ni la polilla ni el orín corrompen, donde los ladrones no minan ni hurtan. ¿Se acuerda que lo que dice ahí? ¿Cómo cierra el Señor esa parte? Dice, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. O se puede invertir eso. Donde esté vuestro corazón, allí es donde vas a poner tu tesoro. La pregunta es, ¿cómo puedo poner mi tesoro en el cielo? ¿Cómo puedo poner mi tesoro en lo espiritual? ¿Cómo puedo tomar estas riquezas injustas y ponerlas en el cielo y comprar amigos que me den la bienvenida cuando llegue? Tener como prioridad invertir en el reino. Sin duda tienes que comprar ropa, tienes que comprar vestimenta, tienes que administrar bien tus bienes, tu propiedad, un vehículo en que movilizarte y un montón de otras cosas que tenemos que hacer. Esto no se trata de decir, tenemos que dar todo. No, tenemos cosas con las que vivir, pero ¿sabes qué? Cuando tú y yo ponemos como prioridad las cosas que son del reino, las cosas que van a traer bendición a otras por medio de una buena administración de los bienes que Dios me da, invertir en lo espiritual. Tenemos un campamento ahora en una semana, y si bien para algunos jóvenes va a ser un lindo tiempo de vacaciones, ¿saben lo que puede hacer esa semana en la vida de un joven? ¿Cuántas vidas han sido transformadas por estar una semana allí en un campamento? ¿Quieres invertir en lo eterno? Ahí tienes una oportunidad. Hay algunos que quizás quieren ir, no tienen para ir, y ahí tienes una oportunidad. Cuando piensas en lo tuyo, sí, yo sé que mis hijos necesitan un montón de cosas, pero ¿sabes qué necesitan? Necesitan una Biblia que leer. Necesitan cosas espirituales en las cuales puedan crecer para el Señor. Invierte en aquellos que le estás compartiendo el Evangelio. Yo sé que muchos de aquí tienen amigos a los cuales el Señor nos ha dado oportunidad para compartirles el Evangelio. Invierte allí, invierte tiempo, invierte fuerza, energía. Y si hay que invertir dinero para invitarlo a comer y poder tener una charla, invierte, estás invirtiendo en lo eterno. Porque vidas pueden ser transformadas. Invertir en aquellos que están compartiendo, como dijimos, el Evangelio en otro lugar. Acumular para nosotros no tiene sentido. No sabemos cuánto vamos a vivir aquí y sabemos que no nos vamos a llevar nada de lo que hemos acumulado aquí. Y no queremos desperdiciar nuestra vida. Entonces, cualquiera sean tus tesoros, pequeños o grandes, se van a quedar aquí y alguien más va a hacer uso de ellos. Pero hay una cosa que sí puedes hacer, y es que se invierta en la proclamación del Evangelio, que se invierta en la preparación de otros, que se invierta en cosas espirituales. Entonces aquí viene nuestra reacción, porque terminemos con lo que dice la parábola. Verso 10. El que es fiel en lo muy poco, también lo es en lo más es fiel, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pero si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro?
Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Entonces muchos de nosotros pensamos, ya para terminar, bueno, yo no doy mucho porque yo no tengo mucho. Si yo tuviera más, daría más. Esa es la forma de autoengañarnos. Porque esto es lo que nos dice Jesús en el verso 10. No se trata de cuánto tienes, se trata de quién eres. ¿Eres fiel con lo poco que te da Dios? ¿O eres infiel con lo poco que te da Dios? Se trata de cuáles son tus prioridades. Se trata de si el cielo está en tu corazón o no. Dios te puede dar mucho y puedes ser fiel. Y puedes tener muy poco y puedes ser infiel. No se trata de cuánto tengo, sino si actúo con generosidad. Y como dice Corintios, ¿no? Cada uno dé como propuso en su corazón, no por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama, se agrada ¿de quién? Del dador alegre. O sea, Dios alegra cuando nosotros nos alegramos en dar. No así sufriendo, ay, voy a hacer un sacrificio. No. Cuando comprendemos que no son mis riquezas. Porque fíjese, al final dice, para que, verso 12, si en lo ajeno no fuiste fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Cuando habla de lo ajeno, está hablando de aquello que tenemos. Porque la Escritura nos dice que todo lo que existe, ¿a quién pertenece? Y si tenemos algo es porque Dios nos ha dado. Así que adivina, la riqueza que tienes no es tuya, no es mía. Como este mayordomo, él era derrochador de los recursos de otra persona. Entonces, aunque yo diga, pero yo me lo gané con mi esfuerzo, con el sudor de mi frente, y puede ser verdad, pero no es mío. Ageo dice, mía es la plata, mío es el oro, dice Dios. Sabemos que muchos salmos nos dicen que todo es del Señor. Ahora, todo lo que tenemos entonces es una mayordomía. Todo lo que tenemos en este mundo es una administración que debemos hacer para el Señor de manera correcta. Ahora podemos ser buenos administradores o malos administradores. Si desperdicias tus bienes en cosas que van a perecer, si desperdicias lo que a Dios le pertenece en cosas que van a perecer y acumulamos cosas para nosotros, simplemente estamos reduciendo nuestras bendiciones y aún incluso dice ahí nuestras recompensas eternas. No se trata de ganarnos el cielo, ojo. Pero fíjate, ¿cuál es la recompensa eterna? Pienso en esto. Dice, ninguno puede servir. Y cuando hablamos de servicio, hablamos de adoración. Ninguno puede adorar correctamente a Dios. Y esa es la recompensa eterna, la capacidad de adorar. Él lo reduce a esta declaración en el verso 13. Ninguno esclavo, ningún siervo puede servir a dos señores. Puedes tener a Dios o puedes tener a las riquezas como Señor. Pero no puedes tener a los dos. Si intentas tener a los dos y tratas de servir a ambos al mismo tiempo, vamos a terminar amando a uno y odiando a otro. Y lo más seguro es que terminemos amando a las riquezas y despreciando a Dios. Entonces Dios quiere un enfoque de nuestra lealtad, de nuestra fidelidad a Él. Y es una pérdida de bendición, una pérdida de recompensa, ¿no? Y no tenemos que pensar en las consecuencias negativas como un motivador, sino las positivas. En cuanto a que la capacidad de adorar a Dios y el ser buenos adoradores de Dios tiene que ver intrínsecamente con mi administración de lo que Dios me da. ¿Se da cuenta la influencia que tiene la riqueza y el dinero en mi vida? Por eso el Señor habla, no una vez, muchas veces del dinero. Sé que es un tema delicado y a veces difícil, pero quiero terminar con un pasaje en Primera de Timoteo. Vaya conmigo si quiere, lo puede anotar. Primera de Timoteo capítulo 6, lo mencionamos ayer con los jóvenes cuando estuvimos hablando.
dice allí, capítulo 6, verso 6, y esta es la ecuación. Pero gran ganancia es la piedad, ¿no? O sea, una vida para el Señor acompañada de contentamiento. Esta es la ecuación de la gran riqueza. La piedad acompañada de contentamiento, y da la razón, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda en nada podemos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores, sin duda, porque no se puede amar a Dios con todo el corazón y amar las riquezas con todo el corazón, porque o amas a uno y desprecias al otro. Entonces el problema no es el dinero, es tu corazón, mi corazón. ¿Qué estoy amando? Ahora, terminemos con esto. ¿Qué estoy haciendo para asegurar mi futuro eterno? No para ganarme la salvación, sino qué estoy haciendo con estos bienes de este mundo para que repercutan en la eternidad. ¿Sabe por qué? Porque la mayoría de nuestra administración repercute solamente en lo temporal. Yo miro mi vida y tengo que ver que la mayoría de las cosas repercute aquí. Y sin duda, ¿no? La mayoría de las cosas tienen que ver con las cosas de este mundo. Pero ¿sabe? Cuando tu prioridad es invertir en cosas que realmente tienen valor, poniendo el Señor, Pablo dice en Corintios, poniendo nosotros la mirada, las cosas en lo eterno, no en lo que se ve, porque lo que se ve, dice, es temporal, pero lo que no se ve es eterno. ¿Estás invirtiendo en la eternidad? Mira, no estoy hablando de otras personas, te pongo a tus hijos, a tu familia. ¿Estás invirtiendo en la eternidad de tu familia? Tiempo, esfuerzo, ganas y bienes también. Y dinero. Pueden necesitar muchas cosas, pero si hay algo que necesitan es que se les predique el Evangelio. Es que tú les muestres el Evangelio. Es que ellos puedan predicar el Evangelio a otros. Si hay algo que realmente repercute en la eternidad, algo que podemos hacer en este mundo y repercute en otra esfera que ni siquiera podemos ver ahora, es cómo administramos lo que el Señor nos ha dado. Porque no son tuyas, te las ganaste, pero le pertenecen al Señor. ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo para que las riquezas injustas tengan repercusión eterna? Bueno, quizás la pregunta para reflexionar en el día de hoy, cada uno de nosotros. Como dijimos, si eres fiel en lo poco, sin duda vas a poder ser fiel en lo mucho. No esperes a tener mucho para decir, bueno, ahora tengo ¿qué? El Señor nos da poco para que podamos ser fieles allí. Y a medida que somos fieles allí, entonces el Señor va a extender su mano para que tengamos más y se cierra el círculo. Y ahora hablamos de un círculo. ¿Por qué el Señor nos da bendiciones temporales? ¿Por qué el Señor nos provee bendiciones temporales? ¿Para acumularlas? Efesios nos dice, y Pablo más de una vez menciona, para que tengamos con qué dar a aquellos que necesitan. El Señor no nos da para que acumulemos, como el de la parábola de los graneros. Nos da para que podamos ser prodigosos hacia lo eterno y no en este mundo. Amén. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar.